misma manera dos tópicos sumamente importantes para nosotros en oratoria, que es en primer sitio el discurso y por extensión la lógica. Déjenme contarles en primer lugar que, como también ya les compartí en otros momentos, la oratoria presenta como producto un discurso. El discurso es una exposición oral que hace una persona ante un auditorio y en donde naturalmente se espera que haga el análisis de un determinado tema y que llegue a una o a algunas conclusiones. La construcción de un discurso necesariamente pasa por la necesidad de estructurar la información y de presentarla. Es evidente que nosotros estamos pidiéndoles de manera constante e inacabable que se acerquen de manera diaria a la lectura, porque esto les va a permitir que con el paso del tiempo vayan acumulando una gran cantidad de conocimientos que en su momento les van a ayudar para expresarse o referirse a casi cualquier cosa. Pero específico, cuando nosotros tenemos que preparar un discurso, cuando nos invitan a decir una exposición, cuando tenemos que hacer, justamente es una exposición en la escuela, cuando tenemos que acudir a una entrevista de trabajo, cuando tenemos en una palabra que hablar frente a alguien o a algunos, la primera cuestión es tener la responsabilidad de prepararnos. Muchos compañeros, particularmente en los concursos de oratoria, caen en la desatención de que confían exageradamente en su capacidad de improvisación y poco se preocupan por investigar, por averiguar acerca del contenido de los temas. Hay quienes, por ejemplo, acuden a una entrevista de trabajo sin la debida preparación. Hay quienes van a la escuela a exponer la clase, a decir su exposición oral, sin siquiera afanarse en presentar bien la información que quieren transmitir a sus oyentes. Entonces, la primera enseñanza y la primera experiencia que nunca hay que olvidar es que cuando tenemos que hablar hay que prepararnos, hay que tomarlo con seriedad. No es algo que tomemos a la ligera, no es algo que pueda ser considerado con irresponsabilidad, porque si no te preparas, el resultado natural, normal, es que vas a hacerlo mal, vas a fracasar, no vas a poder, no te va a salir, no vas a tener una buena exposición. Entonces, si yo no me preparo, pues no lo voy a hacer bien. Esa es la primera consideración de importancia. Siempre que tengan que hablar, así sea frente a una persona, como en el caso de una entrevista de trabajo, como cuando se entrevisten con alguna autoridad, etcétera, o sea que lo tengan que hacer de manera masiva, que tengan que pronunciar un discurso, que tengan que hacer una exposición en la escuela, que tengan que impartir una cátedra, una clase, una conferencia, una charla, etcétera. Lo primero que deben hacer es considerar su preparación con mucha responsabilidad. Si no se preparan, van a fracasar y nada de echar culpas o tratar de buscar culpables. Si no lo hacen bien es porque no se prepararon adecuadamente. Entonces, esa es la primera condición, prepararnos, hacerlo con responsabilidad. Segundo, casi siempre, a excepción de pruebas académicas como las de los concursos de oratoria, casi siempre se sabe de qué voy a hablar, a qué me voy a referir, cuál es el tema al que voy a invocar. Si voy a participar, por ejemplo, en mi comunidad, en una asamblea, para que se decida si se pinta o no la iglesia, se supone que la comisión llama a junta y te dan un citatorio y te dicen vamos a reunirnos para discutir este tema. A mí me interesa, por ejemplo, convencerlos de que quien aplique la pintura lo haga con tales y cuales consideraciones técnicas. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, cuando vaya a la reunión, tengo, más bien para que tenga éxito mi exposición en la reunión,
tengo que investigar. Si yo quiero decir, a mí me gustaría proponer que se aplique esta pintura con estas especificaciones, la venden en tal lugar, rinde tanto por metro cuadrado, etc., debo investigar para poder exponer bien. Porque si lo que voy a hacer es decir, y es que yo vi el otro día que iba pasando una pintura, no sé ni cómo se llama, no sé ni de qué color, no sé de qué, entonces, ¿como para qué? ¿No? Tengo que usar la palabra con respeto y entonces tengo que ser preciso en lo que voy a exponer. Si me va a tocar la clase, estoy en la materia, por ejemplo en historia, y me va a tocar hablar sobre los mexicas. Entonces, naturalmente el maestro me dice, te toca la exposición el día fulano de tal. Lo lógico es que al prepararme con responsabilidad tengo que investigar quiénes fueron, de dónde salieron, cómo vivieron, quiénes eran, qué importancia tuvieron, etc. Es decir, tengo que averiguar los datos que tienen que ver con eso. Si voy a decir un discurso, por ejemplo, es que me eligieron para decir el discurso oficial en la ceremonia del centenario de la muerte de Zapata, que por cierto es la próxima semana, el 10 de abril de 1919, cuyo asesinado el general Zapata. Entonces ahora, en los siguientes días, se va a conmemorar el centenario de su fallecimiento. Entonces, si me toca hablar de eso, pues evidentemente, amigos, tengo que prepararme, tengo que investigar para saber eso. Y un último ejemplo, si de pronto me conceden una cita de trabajo, es decir, tengo una entrevista en la empresa fulana de tal, porque puedo ser o soy candidato a ocupar una vacante, pues naturalmente tengo que investigar a qué se dedica la empresa, qué requisitos piden, exactamente qué perfil están demandando, etc. En una palabra, la segunda recomendación, siempre que vayamos a hablar y en consecuencia a presentar una disertación, un discurso, una exposición, como ustedes quieran llamarlo, debemos investigar, debemos averiguar qué es lo que hay en el entorno de ese tema. El siguiente punto habla sobre las fuentes de información. Hoy la fuente casi omnímoda es la internet. Lo que quieres saber, sacas tu teléfono celular y lo pones para saber exactamente qué. Pero entiendan que no es la única fuente y que de hecho a nosotros nos gustaría mucho más que acudieran a fuentes tradicionales, primordialmente a los textos, que acudieran a las bibliotecas, que acudieran a los libros, etc. La internet es muy importante, es una herramienta fundamental, pero es una más de las herramientas que ustedes tienen a su disposición para poder enriquecerse de información. Entonces, dependiendo de lo que ustedes deseen conocer, elijan perfectamente las fuentes de información. Puede variar dependiendo, desde luego, de la naturaleza del tema que estén pretendiendo exponer. Si quieren hablar de la comunidad, de su historia, de la trascendencia, etcétera, de la localidad, pues pueden optar por la fuente oral, es decir, por ir a preguntarle directamente a algunas personas. Si quieren exponer un tema económico, pues naturalmente tienen que consultar un censo, un estudio cuantitativo, una cuestión econométrica, números, indicadores, etc. Si van ustedes a exponer un tema jurídico, pues naturalmente sus fuentes van a ser los textos legales, las leyes, la Constitución, etc. Si van a exponer acerca de algún tema histórico, pues primordialmente son los libros los que les pueden dar muchas enseñanzas, en fin. Entonces, buscar o acudir a las fuentes de información es fundamental para que puedan acopiar toda la información necesaria. En cuarto lugar, es muy importante que comprendan que toda la información que ustedes tienen tiene que ser analizada, depurada, jerarquizada. Habrá información que les sea útil, habrá otra que no, pero eso lo sabrán hasta que apliquen un proceso de análisis para saber si verdaderamente, por ejemplo, si van a pronunciar un discurso acerca de Emiliano Zapata,
si verdaderamente les es importante citar, por ejemplo, alguna información que vieron en una película, o si les es importante citar algunos versos de un corrido zapatista, y sobre todo porque se enfrentan a lo limitado del tiempo, tienen un tiempo muy corto de exposición, y entonces van a tener ustedes que elegir qué es lo importante, qué es lo trascendental, qué es de lo que se puede prescindir, porque no se puede presentar un cúmulo inacabable de información. Recuerden ustedes que el discurso ideal tiene que ser preciso, conciso. Tenemos que hacer que el tiempo que estemos exponiendo verdaderamente rinda frutos, y eso lo vamos a obtener a partir de hacer una jerarquización de la información. ¿Qué significa? Significa que debo separar lo más importante de lo que no lo es. Debo entender cuáles son las ideas principales, la información primordial, fundamental, insustituible, y echar a un lado todo lo que es, digamos, anecdótico o superfluo o secundario, o aquello que no necesariamente representa el corazón del mismo tema. Entonces, al hacer esta jerarquización o esta depuración de la información, ustedes ya van a tener en claro cuáles van a ser las ideas, cuáles van a ser los datos, cuáles van a ser las citas que van a utilizar para referirse a determinado tema. El quinto lugar lo ocupa la organización de la información. Eso que ya tienen como materia prima, tienen que organizarlo, a ver quién va a ir primero, qué voy a decir primero, qué voy a decir después, etc. Y aquí es muy importante que esa organización esté en función de lo que ustedes pretenden demostrar. En unos instantes más vamos a hablar acerca de lo concreto que es la construcción del discurso, la generación de la tesis o de mi propuesta, para que todo vaya concorde o acorde a lo que yo quiero demostrar. Pero aquí solamente les digo que necesitan organizar la información, saber quién va a ir primero, quién va a ir después, quién va a ir tercero, y así, para que puedan tener justamente todas las líneas discursivas ya bien analizadas. Es muy importante eso. Y finalmente, es muy importante que de preferencia puedan ustedes ensayar lo que van a decir, que no lo dejen todo al último. Si van a leer, por ejemplo, su discurso, que lo hagan en repetidas ocasiones para tratar de que los errores que tengan sean los mínimos. Si lo van a exponer de manera oral, igualmente ensayen para hacer que se minimicen los hierros, las equivocaciones. Uno no puede llegar, ni siquiera quien presuma de ser un extraordinario orador, uno no puede llegar, si en algo se precia, a presentar una pieza oratoria sin haber previamente hecho todo lo que les acabo de contar, porque entonces corre el riesgo de que su mente no funcione adecuadamente y lo que pudo haber sido la exposición magnífica de un discurso se convierta en un profundo fracaso, Entonces, estos pasos son muy importantes para sea lo que fuere que vayan a hacer en cuanto a exposición. Reitero, lo primero es que ustedes tomen con responsabilidad lo que van a hacer. Hablar es un acto de responsabilidad. No se vale en el plano del ideal, hay quien sí lo hace, pero yo les digo que para mí no se vale que alguien hable solo por hablar, sin tener que decir, sin tener sustancia, desperdiciando su tiempo y desperdiciando el tiempo de los demás. Entonces, por favor, lo primero es justamente que tomen su oportunidad de hablar con toda seriedad, con toda responsabilidad. Segundo, que investiguen acerca del tema al que se van a referir. Tercero, que elijan en consecuencia las fuentes de información que van a consultar para que se hagan de todos los datos que necesitan. El siguiente número, que hagan un proceso de análisis y depuración para jerarquizar la información.
y como paso siguiente puedan ustedes ordenar las ideas, los puntos que van a exponer, etcétera, y finalmente que puedan ustedes ensayarlo o practicarlo para que cuando lo hagan, si tienen alguna equivocación, sea mínima, sea pequeña, muchas gracias, sea algo que a lo mejor hasta pase desapercibido por quienes le escuchan. No es dado para los humanos hacer las cosas perfectas, pero sí es muy importante que comprendamos que sí tenemos derecho a equivocarnos, por supuesto, pero yo les pido que nos hagamos a la filosofía de no equivocarnos 2 o 3 veces con la misma cosa, porque entonces o no entendemos o no avanzamos, algo está pasando mal. Hay muchos compañeros en los concursos de oratoria y en general en toda la vida que hacen o repiten constantemente los mismos errores, y es que no tienen una política de autoevaluación, no se detienen a ver, vamos a ver cómo lo hice, en qué me equivoqué, y entonces cuando ya vieron cuáles son sus errores, bueno, ahora hay que remediarlo. ¿Cómo voy a subsanar estos errores? ¿Cómo voy a no volver a tropezarme con esta misma piedra? De eso se trata, pues obviamente no solamente los concursos, sino también la vida, de no equivocarse con la misma cosa. Siempre hay que equivocarse con otras, pero no con lo mismo, porque entonces no avanzamos. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Estas reglitas que les acabo de decir son muy importantes en la vida diaria, en la cuestión de la práctica de la palabra expuesta, para que tomen cada vez que tienen responsabilidad de hablar las cosas bien. Olvidaba decirles que de pronto, ya casi entre paréntesis, como una mera acotación, pues hay muchos compañeros a los que les piden que expongan, incluso cuando se trata ya en el trabajo de exponer algo profesional, y ahora con la modernidad de las técnicas, de las tecnologías de la información y la comunicación, con la generación de las diapositivas, que aunque no soy muy viejo, pues naturalmente en mis tiempos batallábamos un poco más para poder tener acceso a esas proyecciones. Hoy cualquiera lo puede hacer, pero lo triste, lo lamentable es que de pronto caen en el exceso de que llenan sus láminas de letras, y entonces tú los pones a exponer y lo que hacen es, ahí dice esto, y vamos a la siguiente. Pues, entonces, ¿qué me estás explicando? ¿Qué me estás ayudando? ¿Cómo me estás ayudando al proceso de la depuración de la información? Se trata de que las diapositivas, las láminas, me sirvan como la síntesis. Ahí ponme 1, 2, 10 palabras que sean la quinta esencia, que sean el corazón de la idea, y tú explícame el resto del contenido para que entonces se refuerce la exposición. Eso es prácticamente, entre paréntesis, más bien la aclaración. ¿Sale? Bueno, hasta aquí nuestra primera pausa para preguntarles si nos entendieron. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ahora, vamos a empezar a acercarnos a la cuestión discurso. El discurso es una exposición lógica. Esto quiere decir